el objetivo va a ser de la clase, esta clase consta de 3 créditos, ¿verdad? La duración son... No hay micrófono. Creo que se van a tener que hacer acá porque la clase se llama Introducción a la Biblia. La duración son 3 meses, de mayo a julio. El sistema de evaluación que vamos a usar es un sistemático valorado en 20 puntos, un cuestionario de 20 puntos, un examen al final de 40 puntos y una investigación de 20 puntos. El objetivo de la clase es que los alumnos puedan entender todo el proceso de formación de los libros de la Biblia, todos sus pormenores, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, como decíamos aquí, la Biblia comenzó prácticamente a escribirse hace unos 3000 años aproximadamente, ¿verdad? Se empezó a escribir. A escribirse aproximadamente hace unos 3000 años, y su parte más reciente se escribió hace unos 1800 años. Todos sabemos, ¿verdad?, que la Biblia es prácticamente nuestro fundamento, nuestra autoridad. Bueno, como decimos, la Biblia prácticamente se comenzó a escribir hace unos 3000 años aproximadamente. La Biblia es un libro inspirado por Dios y escrito por más de 49 escritores, más o menos, aproximadamente, ¿verdad? Pero es un libro que prácticamente no ha perdido ni perderá su valor. No es como los libros anteriores. La parte más reciente de la Biblia fue escrita hace aproximadamente unos 1800 años. Ahora, la Iglesia reconoce la palabra o la Biblia como su máxima autoridad. Entonces estamos creyendo y creemos de que esta palabra fue inspirada por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que fue inspirada por Dios? Porque sencillamente no tenemos evidencia. Las evidencias que la Biblia presenta son de tal orden que, como dice el Señor, yo profetizo no de un día para otro. Él profetiza de un milenio a otro. El Señor tiene escritos en el tiempo de Isaías. Ustedes recuerdan el libro de Isaías. Dice Isaías 53, él narra un hecho como que ya sucedió, como que ya pasó. Es algo que él está narrando y está diciendo, y es algo que ya sucedió, que se supone que ya sucedió, pero no ha sucedido. Faltan 750 años para que entre en vigencia. Es correcto. Entonces, hay cosas que uno no puede explicar, como la ciencia no las puede explicar, porque ellos necesitan un asidero, necesitan ver las cosas para poderlas creer. Y es ahí donde el Señor se glorifica. Por eso es que la Biblia sabemos de que es un libro que tiene prácticamente una coordinación divina. Fíjense bien, todos los profetas, ninguno se equivoca. O sea, todos coinciden con uno, con el otro, y vienen armando de tal manera la Biblia que toda coincide. O sea, toda está concatenada. Lo que dijo Isaías se concatena con lo que dice el siguiente profeta, y después el profeta lo concatena con el otro, y así va hasta cumplir toda la palabra de Dios. Imagínense qué cosa más linda. Yo hace poco estaba viendo que los científicos en sus curiosidades, ellos tienen tantas cosas que pueden
ampliar y pueden hacer, ¿verdad? Y ellos pueden deducir cosas, ¿verdad? Pero estaba leyendo que nosotros recuerdan que hablamos del Mesuranema. El Mesuranema es el segundo cielo. El segundo cielo tiene tiene una longitud gigantesca que todavía el hombre no la conoce. Pero hace unos días atrás ellos tenían enfocado el telescopio Hubble hacia un punto y están descubriendo o descubren de que después de ese lugar donde nosotros le llamamos Mesuranema, ¿verdad? Ese espacio, hay un lugar que se llama el Eridano. Ese lugar que se llama Eridanos, sí, Eridanos, ese lugar tiene aproximadamente 1.000 millones de años luz de distancia para ¿Cómo se llama? Eridanos, sin H, Eridanos. Ese lugar que se llama Eridanos es un espacio vacío, contradiciendo prácticamente, esto contradice la teoría del Big Bang de ellos mismos. O sea, están viendo cosas, están descubriendo cosas que hasta ahorita ellos se están maravillando. Como decir, telescopio Hubble fue enfocado hace un tiempo atrás y está enfocado en un punto. Y por supuesto que la teoría del Big Bang se deriva de la expansión. O sea, ellos deducen que hubo una explosión, ¿verdad? Porque todos los cuerpos celestes que nosotros estamos viendo, están en expansión y están en constante movimiento. Por eso ellos deducen que hubo un Big Bang primeramente. Y te dan unas explicaciones que sí tienen mucho asidero y tienen mucho cráneo metido ahí, pero que no tiene la lógica divina. Entonces, ahorita con este Eridanos, ellos tienen un espacio que no saben cómo explicar. Ese espacio que tiene 1.000 años luz de distancia de un punto a otro no tiene absolutamente nada. O sea, un espacio más allá del espacio. Es correcto, más allá del... Está hablando de algo así. Es correcto. Ya. Si lo ponemos en perspectiva, nosotros tenemos el epuranio, ¿verdad? El epuranio, tenemos el mesuranema, el epuranio y el uranov. El uranov es nuestra atmósfera, el epuranio es donde se supone que está Dios, ¿verdad? El tercer cielo. Pero antes de ese encontraron que se llama Eridanos. Entonces eso no hace clic con su teoría. ¿Por qué? Porque sencillamente si fuera la teoría del Big Bang algo sólido, o sea, si fuera una teoría y no una hipótesis, para mí es una hipótesis todavía, no una teoría. Entonces, si fuera así, ese espacio no estuviera vacío, estuviera también lleno de millones de galaxias. Están descubriendo también, 1.000 cosas están descubriendo ahorita, pero yo sé que esto es porque Dios está controlando las cosas, dando el conocimiento. Estamos leyendo nosotros, mi esposo y yo, que dicen que hasta ahí han llegado a decir de que hay un universo paralelo al que tenemos aquí nosotros. Exactamente, pero son todas estas son tonterías bueno, no tonterías, ¿verdad? Porque ellos tendrán sus asideros. Lo que sucede es que ellos tratan de convencernos y la Biblia no trata de hacer eso. Fíjense bien, la Biblia es un libro donde expone lo que expone. Presupone. Sí, y no espera que usted lo crea o no. Por eso es que la Biblia se tiene que leer con fe. Ahora, para ser ateo necesita usted tener más fe que para ser cristiano o para ser... Ustedes saben que lo más sencillo de la vida es creer. Eso es lo más sencillo, pero también es lo más difícil. Cuando a usted le dicen, ¿usted cree en Dios? Sí, explíquemelo. ¡Hala! Si uno se mete en un problema porque explicar a Dios no se puede explicar con palabras.
Yo lo siento, es como, yo no puedo explicar el aire, no tengo la capacidad tal vez de explicar que está compuesto por oxígeno, esto y el otro, ¿verdad? No tengo esa capacidad, pero yo sé que sin ese, yo me muero. Igual un científico no puede explicarme a mí la presencia de Dios. Ellos sienten la presencia de Dios, pero se lo atribuyen a otras cosas y ellos le ponen ciencia. ¿Ves? ¿Por qué el Señor le dice a Pedro, eso que en esa fe, en eso es que voy a fundamentar yo mi iglesia? No le está diciendo que Él es el primer papa de la tierra, como dicen los católicos. Y perdón pues por diverger en esto, para los hermanos católicos, pero Él está hablando de esa fe tan maravillosa. A eso se refiere, porque ¿qué era lo que hacía Pedro? Pedro, el Señor le decía algo, inmediatamente él decía, ¿quién creen ustedes que soy yo? Vos sos el Hijo de Dios. No la pensaba dos veces. Eso no te lo reveló mi Padre que está en el cielo, le dice. ¿Se han fijado que Pedro era de los que no cuestionaba las cosas? Las hacía y hasta después, y ahí era donde él iba mal. Porque cuando estaba el Señor en el mar, ¿verdad? Y ellos están en el arca que están por morirse, supuestamente ellos, y ellos lo ven y le dicen, si sos vos, permití que vayas donde vos, venite. Si él se deja ir, y él empieza a caminar, pero ya cuando va caminando y se da cuenta, ay, pero si nadie ha caminado en el agua, empieza a ponerle lógica, entonces empieza a caer, a hundirse. ¿Se fijaron en eso? Él siempre tomaba la decisión inmediata. Eso es maravilloso y eso lo habla la Biblia. Entonces, es correcto. Esa es la fe que a Dios le agrada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay libros mucho más antiguos que la Biblia, muchísimos más antiguos. Pero ¿qué pasa? La autoridad que tiene la Biblia no la tienen estos libros. ¿Por qué sabemos eso? Es sencillo. Miren, los médicos, al día de hoy, todos los médicos, usted lo sabe porque usted es doctora, usted no usa los tratamientos que usó Galeno, ni los que usó Hipócrates. ¿Qué es lo que usted hace con Hipócrates y Galeno? Bueno, usarlos como referencia. No, ellos fueron así, fueron los precursores, esto, pero ya usted ya no usa eso. Ahora, ¿qué pasa con los arquitectos? Los arquitectos ya no usan las directrices de Vitruvio. Vitruvio fue el padre de la arquitectura, sin embargo ya ellos no usan eso, ellos ya no utilizan todo estas directrices. Los agricultores de hoy, los dictámenes de Barrón, ya ellos ya no lo usan, claro, lo usan como referencia, como para decir, bueno, Barrón fue uno de los agricultores más, de los científicos agricultores de la antigua sociedad, que gracias a él ahora somos lo que somos. Es igual con los astrónomos, para hablar de los astrónomos. Ptolomeo, ¿quién de estos científicos astrónomos de la actualidad usa a Ptolomeo? Ninguno. ¿Y saben por qué? Porque ya fueron libros que en su momento tuvieron su relevancia y se dieron cuenta ya con los estudios más profundos que es cierto que ellos tenían ese fundamento sólido, pero que habían muchos errores en eso, mientras que la Biblia no. En la Biblia lo maravilloso de la obra, de la obra que se lee como la Biblia es prácticamente la armonía que tiene en aquella época con la que tiene hoy. Es el mismo libro y no ha cambiado un ápice, no ha cambiado. Entonces nosotros podemos ver que la Biblia es un libro que tiene una coincidencia, una concordancia, se puede decir, en todos sus libros. Todos fueron inspirados por Dios. Es correcto. Ahora, ella, al ser una unidad, miren por qué la Biblia no pasa de moda o no cambia. Profesor, hay libros llamados apócrifos que también concuerdan con la Biblia. Sí. Pero no fueron incluidos, me imagino, porque fueron encontrados después. No, mire lo que pasa con los libros apócrifos. Lo que sucede es que la gran mayoría de libros apócrifos fueron inscritos, fueron escritos
Ustedes escucharon los 434 años de silencio que tuvo el Señor, no habló. En esa época salieron los libros históricos. No son libros inspirados, o sea, ¿cómo les digo? Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra, ¿verdad? Pero en el caso de los libros apócrifos fueron escritos en un periodo de tiempo donde Jehová no habló. O sea que fueron escritos por los escritores sin la inspiración de Dios. Por eso es que hay muchos errores. Sí habla de muchos datos que nosotros podemos usar como historia, pero no los podemos usar como inspiración, como libros inspirados por Como Dios. los deuterocanónicos que están en la Precisamente. El primera y segunda de Macabeo. Es correcto. Ese libro es historia, Es pura historia. pero no es inspirado. No se puede utilizar. ¿Por qué? El libro Porque de Enoch, que dice, es también. Es no canónico. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con esto? Ellos tienen un toque del ser humano, pues, y eso ya lo hace estar contaminado, se puede decir, con sabiduría. Es como cuando los altares, yo pongo este ejemplo porque si ustedes se fijan bien, cuando el Señor pide un altar, ¿qué es lo primero que pide el Señor? Que todo lo que vas a poner en ese altar no sea formado por mano humana. Sea lo que dice. Sí. Entonces, miren que a Israel, ¿qué le decía el Señor? Me vas a hacer un altar ahí para que quede como posteridad. Y ¿qué fue lo que hizo? Agarrar piedras de río, sin meterle cincel ni nada, le agarró las piedras de río, hizo un altar ahí y allá adoraban a Dios. Ya, no con el propósito de hacer una imagen, sino porque en los altares, ¿qué era lo que se hacía? Inclusive, yo soy de los que cree, esta es una teoría mía, ¿verdad? Esto es algo que yo creo, no es lo que puede otro interpretar de la Biblia. Yo considero de que la guerra de Armagedón no va a ser guerra entre dos ejércitos, va a ser guerra entre dos altares. Eso es natural creerlo. ¿Por qué? Porque ahí en Monte Carmelo, cuando se da el asesinato de los 450 profetas de Baal, ahí ustedes pueden ver el altar de Elías, un altarcito sencillo, pura piedra, y los otros eran del tamaño de esta iglesia, le hicieron se pegaban, le sangraban y le echaban sangre y le echaron, ¿qué no hicieron? Y no funcionó. Entonces Megiddo, el valle de Megiddo, que dice que es un valle donde se va a desarrollar una guerra, ¿verdad? Pero no, yo considero que es una guerra espiritual. Desde ya se está llevando a cabo, se puede llevar a cabo ya, y es con dos, sí, con dos, es correcto. Ahora, es correcto, la Biblia tiene una cualidad y es, bueno, todas las cualidades, para mí es la máxima autoridad, como creo que para ustedes también, pero el científico no toma como asidero la Biblia porque para ellos es un libro que habla con palabras de a centavos, son muy sencillas las palabras. ¿Se han fijado en eso? Miren, cuando Sigmund Freud descubre a él lo premian por descubrir la esquizofrenia, le ponen esquizofrenia, imagínense. Pero Santiago habla sencillamente y dice Santiago que estos son hombres de doble ánimo. ¿Y qué es un hombre de doble ánimo? Es un esquizofrénico. Sencillo. Dice Sigmund Freud, bueno, no solo eso, no solo, puedo poner 10 ejemplos, pues, cuando Pedro está hablando en segunda de Pedro, que está hablando de la disensión del átomo y él no se da cuenta, dice que en los últimos tiempos los elementos se encenderán. ¿De qué está hablando Pedro? Pedro es un pescador, pongámonos en el lugar en ese momento. Él está hablando y está diciendo que los elementos se van a encender. ¿Ustedes creen que Pedro sabía lo que estaba diciendo? Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Sin embargo, eso es una conexión divina. Entonces, por eso es que nosotros le damos esa fuerza a la Biblia.
porque la Biblia es inspirada por Dios. ¿Cómo sabía Abraham? ¿Cómo sabía que le tenía que dar los diezmos a Melquisedec si no se sabía nada de él? Le salió ahí en el camino, dice, y ahí, ¿quién sos vos? Yo soy Melquisedec. Bueno, pues ok, aquí toma tus diezmos. No fregue. Darle a alguien semejante botín de guerra solo si no hay una conexión divina, olvídense. Por eso es que nosotros somos objetos, somos un vaso en las manos de Dios, que si usted se deja manejar por Él, su vida es una vida de éxito. Aunque para el mundo el éxito es diferente. El mundo cree que para mí el éxito es que yo pueda entender y tener el valor de echar a andar lo que Dios me está diciendo. Ese para mí es un éxito. Es el éxito que yo pueda tener. No hay otra cosa más. Porque todo se anexa. Cuando ya usted escucha la voz de Dios, usted dice, no, aquí no hay otra cosa que me pueda cambiar, no te puedes equivocar porque Dios no se equivoca. Hermano, es que mire, la Biblia está llena de sabiduría. Claro. Y el conocimiento, el mundo solo tiene conocimiento, pero la Biblia nos diferencia lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría. Entonces, por eso ese es el problema de que ellos no entienden, porque la sabiduría viene de Dios, algo divino. Exactamente. Ahora dice que el cambio, prácticamente la autoridad que tiene la Biblia es una autoridad que se ha ganado por la experiencia que hemos vivido. ¿Por qué no pasa de moda la Biblia? Primero, porque es un libro que habla de la relación del hombre con el hombre, ¿verdad? El hombre con la mujer con la mujer. Es un libro que habla de relaciones sociales, y las relaciones sociales no tienen caducidad. Lo que pasó hace 10 años sigue pasando. El libro Dios sabe que esto es algo cíclico, como lo dice Eclesiastés, dice que lo que fue ayer va a ser hoy, y lo que es hoy va a ser mañana. Entonces, es correcto, debajo del sol, ya eso ya está predefinido. Por eso es que nosotros vemos, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice que el fin de los tiempos, ¿cómo va a ser? Va a ser como en los tiempos de Noé. ¿Usted quiere saber cómo va a ser el fin de la tierra? Bueno, lea las historias de Noé, y usted se va a dar cuenta exactamente qué es lo que pasaba en tiempos de Noé, qué era lo que prevalecía: la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, las relaciones entre bestias, entre humanos y bestias, y todo eso ya está, ya lo tenemos. Exactamente, eso es Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿cómo sabemos entonces que estamos cerca del fin? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? El que está conectado con la palabra de Dios sabe que ya estos son tiempos finales. ¿Por qué? Porque ya ahorita, ahí salió un señor, miren, desde que ya quieren tergiversar y manejar las cosas los gobiernos, ya, que los gobiernos, muchos de los gobiernos que no dejan entrar a Cristo, no dejan entrar a Dios en su cotidiano vivir, porque pueden ofender a alguien, ¿ya me entienden? Ellos se declaran laicos y hacen cosas satánicas totalmente. Miren, ahí Francia, para ponerles un ejemplo, sale un señor ahí, sacaron de los problemas, la homosexualidad supuestamente la declararon que no es un problema mental, ¿verdad? Dicen que ese es un problema pues hormonal, y que el hombre nace con más hormonas femeninas, y han querido dar unas explicaciones tan infantiles, tan ilógicas. Sí. Ahora, díganme si esto no es un problema de mentalidad o un problema psicológico. Este hombre que aparece ahí, un francés, Francia legisló que obligatoriamente el país como Francia, el gobierno, tiene que ayudar a este tipo de gente a lograr sus sueños, pues. Ok, yo no me siento hombre, yo soy una mujer atrapada en este cuerpote. Ok, viene Francia y le paga al hombre, le paga la operación para hacerse mujer. Se hace mujer después de 2 meses,
llega y le dice, no me siento llena todavía, ahora es que yo no me siento, yo no siento que sea esta mi vocación, yo quiero ser caballo. ¿Ah? Y ha de creer, no, y eso no crean que es un chiste. Léanlo, ahí en el internet ahí lo van a ver. Ahora el tipo le está exigiendo, ya Francia le puso un entrenador de caballo para que le diga qué es lo que más le gusta a los caballos. Ya se está poniendo los cascos, ya está aprendiendo a caminar como caballo y todo. No, miren que en los Apolo ya hay gente que dice, yo soy perro, yo me siento perro, no soy perro. Así es. Entonces esas son cosas que dice la palabra de Dios, que le vamos a llegar a decirle a lo malo, le vamos a llegar a decir bueno, y a lo bueno malo. Sí. Entonces todas estas cosas son señales que ya estamos a un paso. Ahora, eso no es un problema psicológico. Inmoral. Entonces cuando atacamos la moral, cuando ya entramos en manosear los principios bíblicos, tenga la plena seguridad que todo le va a salir mal. No, todo. De hecho, cuando es tanta la depravación del hombre que Dios de alguna manera emite un juicio terrenal. Y ese juicio terrenal, por ejemplo, decía alguien por ahí, si tú no eres homosexual, dice, es porque Dios todavía no ha acarreado juicio sobre vos. Dios todavía tiene misericordia. Porque el que es homosexual es que totalmente está aún fuera de la misma gracia común, diría yo. En el sentido de que Dios lo deja en su concupiscencia. Ya totalmente botado. Es correcto, O sea, mire. es lo peor de la humanidad. ¿Qué es lo que Dios hace? Mire, lo que pasa es que nosotros mismos hemos querido hacer, poner a un Dios como que Dios solo, Dios es amor, y es cierto, Él es amor, pero también dice que al que ama castiga. Y no crean que la coyunda de Dios no duele, la coyunda de Dios, mire, Dios tiene maneras de enseñarnos que no se nos olvidan, porque son lecciones de vida las que usted va a recibir. ¿Usted cree que usted le va a doblar el brazo a Dios? No, si usted la conoce mejor que nadie. Entonces Él sabe cuando usted está en el camino errado siempre. Ahora, Él es un caballero, como dice, ¿verdad? Yo toco la puerta, si vos me abrís yo entro, si no, tranquilo, ahí te dejo. ¿Y qué es lo que nos pasa? Acuérdense que esta tierra fue minada primeramente por demonios. Aquí estamos bajo una lucha espiritual constante. Y la Biblia dice de que aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice en Ezequiel 28:12, dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ¿verdad? Y dice, dice una de las partes ahí, creo que Ezequiel 28:16, algo así, dice que el gran dragón, dice, arrastró con su cola 1/3 de las estrellas del cielo. Pero fíjense bien, ¿y fue arrojado dónde? A la tierra. Y la tierra que nosotros conocemos no ha sido todavía, o sea, el hombre no está sobre la faz de la tierra todavía. O sea, ¿qué significa? Significa que la tierra estaba habitada primeramente por estos seres. Y dice Isaías que tú, dice, que doblegabas las naciones. Está hablando del gobierno de Satanás aquí en esta tierra. Dice que doblegaba las naciones, que no le abría la cárcel a sus presos y que y una serie de cosas, una serie de narrativas. Entonces, Dios permite un primer diluvio. Claro, esto como les digo yo, esto es algo que ustedes tienen que averiguarlo, pues. Por eso es que en Génesis 1:1 aparece la tierra sepultada en agua. ¿Se fijaron en eso? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué tiene que estar desordenada si el principio divino de Dios es que Él es orden? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué tiene que el escritor? Mire, Dios es el creador del léxico. ¿Ustedes creen que Dios se va a equivocar en cómo decirte algo? Lo que te dice Dios trae todos los fundamentos que debe de traer. Y sabe lo que te está diciendo. Cuando Él dice que está desordenada y está vacía, ¿por qué está vacía? Tuvo que haber estado llena. Es lógico, ¿no? ¿De qué estaba llena? Dice, está desordenada y vacía.
y dice que la faz, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Cuál es el abismo? El abismo es una prisión de oscuridad donde están los demonios, ¿no? Ahora, fíjense bien, los demonios, el infierno no fue hecho para los seres humanos, fue hecho para Satanás y sus demonios, ¿verdad? ¿Por qué entonces ahora aparece el infierno habitado por las almas que siguen a Satanás? Porque son parte de su ejército, pues. El que no quiere nada con Dios, él se aparta. Ahora fíjense qué bonito. Por eso es que la Biblia tiene la autoridad completa. Nosotros tenemos que estudiarla, eso es todo, y pedirle inspiración al Señor. Señor, dame. Recuerden una cosa, sí. La revelación ya fue dada. No es que le va a revelar el Señor nada. A ustedes no les va a revelar nada absolutamente el Señor. Lo que les va a dar es la inspiración para entenderla, porque ya la revelación está ahí en la Biblia. Eso es todo. Cuando alguien le dice que Dios me reveló, no, está inventando. Dios no ha revelado, ya no revela nada, ya está todo revelado ahí. Ya, si lo que vos tenés que hacer es agarrar eso y Él te va a iluminar para que entendas esa revelación. ¿Ves? ¿Qué decía? ¿Iba a decir algo? Entonces, esta Coleridge dice que solo imagínense que este científico dice que para él solo estudiar la Biblia, el escritor que no ha leído la Biblia no tiene, o sea, no es difícil que te diga alguien que no ha escrito la Biblia que está haciendo algo hermoso por la manera de cómo lo organiza el Señor. Eso es maravilloso. Y esto lo está diciendo un científico de la época. O sea que dice que es difícil que un escritor que no haya leído la Biblia, ¿verdad?, que no escriba con vulgaridad, pues, vulgaridad literaria. No es que va a usar palabras obscenas, sino o sea, sí, los escritos de alguien que no tiene a Dios es como cuando usted, no sé quiénes leyeron a Salman Rushdie en Verso Satánico. Verso Satánico es un libro de un escritor que él no tiene, ¿cómo le digo? No tiene tacto para ocultar o para hacer ver las cosas. Es demasiado crudo y eso lo metió en un problema porque dice que el islamismo está basado en versos satánicos y empezó a decir una serie de cosas que para esa gente fue una ofensa gravísima y lo mandaron le pusieron un valor de $1 millón a su cabeza. Pues al que lo mate y nos entregue la cabeza de Salman Rushdie, ya saben pues que les vamos a pagar $1 millón, imagínense. Sí. Coleridge. No, Coleridge es un científico de hace mucho tiempo atrás. Pero usted dijo Salman Rushdie. Sí, Salman Rushdie es un escritor de la época, ahorita, en la actualidad. El ejemplo que les quiero poner es que, como es alguien que no conoce la Biblia, él estudia la Biblia para criticarla, para decir, no, esto es así, esto es así. ¿Ves? Entonces, estos escritores así, ustedes pueden leer cualquier cantidad de escritores que no son críticos ni son bíblicos, sino que ustedes leen tal vez a este escritor, el que escribió Castigo Divino, el Castigo Divino, Crimen y Castigo. Este es Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky es otro escritor de mucho conocimiento literario, pero vacío. Vos lees a Fyodor Dostoyevsky y no te queda algo que te inspire, algo que no es como cuando vos lees, digamos, si ustedes leen a Pablo, las historias de Pablo, o leen a este escritor, a Flavio Josefo, ustedes se maravillan y hasta se ríe uno porque uno dice, este man se echa flores, porque ese era el estilo de la Biblia es similar, porque está influenciado pues en la época. Ustedes leen a Flavio Josefo y de repente él está narrando a alguien
y está diciendo que el escritor del libro era tan maravilloso, tenía unos conocimientos gigantes y está hablando de él. Entonces uno dice, y al final uno se queda como desconcertado porque hay una vanidad, hay algo bonito, hay algo que le pone salsa, ¿ya me entiende? Y que lo amarra a uno, y que es lo que vamos a ver ahorita al final de esta clase, cómo la Biblia te amarra, cómo la Biblia hace que vos te quedes leyendo. Y aunque no seas tocado por Dios, con solo que seas tocadito a leer, a la literatura, cuando vos empezás a leer la Biblia ya no te despegás. Y vos querés saber qué es lo que está pasando más adelante, y cuando mirás ya te la leíste toda y que estás esperando más, y ¿ya me entiendes? Ahora, ¿cuál es el arte de la Biblia? Es que vos agarras todas estas cosas, estos consejos. Dice este escritor de que si tenés el cuidado de echar a andar lo que estás aprendiendo ahí, tu vida va a ser ejemplar, eso dice. Entonces, yo creo que tenemos un libro extraordinariamente lindo y es maravilloso. Una biblioteca completa. Es correcto. Dice que la Biblia como texto histórico, inclusive esta ciencia, este científico se atreve a decir que aunque la Biblia no tuviera esa connotación divina, la Biblia fuera un libro de monumental enseñanza y de monumental cultura. Fíjense que la gran mayoría de datos de los egipcios, de los asirios, los babilónicos, Persia, Grecia, Roma, todo el Mesoriente, la Biblia habla de todos esos datos. Es un libro histórico. Lastimosamente, en las universidades no le han dado esa amplitud de enseñanza que tiene la Biblia y no lo han puesto en los cursos, porque sería bárbaro. Sería buenísimo, sí. Ahora, fíjense bien, la Biblia mide la estatura de sus personajes, lo mide por la obediencia a Dios. ¿Ya se fijaron en ese detalle? Como ejemplo, lea Primera de Reyes 15:11. Primera de Reyes 15:11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, Así es. como David su padre. Eso es. ¿Ya vieron? Dice que Asa, el rey Asa, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahí queda todo. Ahora lea Segunda de Reyes 3:1. Dice así: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Ya ven. Sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Entonces, ahí dice usted, pero dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. El 12. ¿Ya se fijaron en eso? Entonces, y Omri es otro que no hizo las cosas correctamente. Sin embargo, la historia secular de Omri lo marca como uno de los reyes más destacados políticamente, y habla y le dedica una gran historia al rey Omri. Sin embargo, la Biblia dice no, él hizo lo malo ante el... ¿Ya se fijaron? Ahora, también, si ustedes ven, hay un relato del rey Acab. Con el rey Acab, cuando le dedica un capítulo completo a la toma de la viña de Nabot, ¿recuerdan? En Primera de Reyes 21, habla todo un capítulo sobre ese hecho. O sea que la Biblia es un libro porque, miren, nosotros sabemos y no podemos decirle a la ciencia que es mentira que existen los dinosaurios, porque no es cierto. Ahí están las osamentas, eso no son dinosaurios. No podemos ponernos un trapo encima de los ojos. Ahí están las evidencias. Ellos nos dicen que tienen 30 millones de años, que 40 millones. Sí es cierto, porque tienen el sistema para medirlo. No podemos decir la Tierra. ¿Por qué nosotros por qué el cristianismo ha caído en descrédito? Porque por desgracia hemos tenido
personas que no tienen el conocimiento adecuado y se ponen a hacer debates de la Biblia. Nivelando es correcto, lo que era. es correcto. Mire, yo le voy a decir algo, porque dice que la Biblia narra de que son 6.000 años. 6.000 años de historia de bíblica, pero no son 6.000 años. La tierra tiene cualquier cantidad. Imagínense que cuando se da la guerra, cuando se da el hecatombe que se da en el cielo, dice que él arrastra con su cola 1/3 de las estrellas del cielo y las echa a la tierra. Y la tierra ni siquiera, el huerto del Edén ni siquiera ha sido formado. ¿Qué es lo que sucede? Por eso era que yo había usado aquella frase que nosotros somos parte de un experimento, pero aunque se escucha fuerte, pero es algo real. Mire, después de que se da ese hecatombe y esa batalla y los ángeles son echados del 1/3 de las estrellas del cielo a la tierra, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Le dice, hay un 66% de ángeles que están en el cielo. Y ellos están, no crean que no están dudando. Ellos están, las 33% se fueron. ¿Y por qué? Dice, por la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, dice la Biblia, ¿se acuerdan? Las contrataciones, ustedes ya saben de lo que hablo. Pero cuando están aquí en la tierra, ¿qué es lo que Dios necesita saber, hacerles ver? Miren, la oscuridad de la que habla, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando habla el Señor de esa, dice que las tinieblas cubrían la faz de la tierra. ¿De qué tinieblas creen ustedes que está hablando? De falta de conocimiento divino. Ya se había terminado, ya no sabían qué era lo que había pasado en el cielo. Tanta influencia maligna. ¿Ya me entienden? De eso está hablando la Biblia. Está hablando de que había tanta oscuridad. Por eso es que dice la Biblia, dice, y Dios hizo la luz, ¿verdad? Dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Pero ¿cuál luz? Hasta en el versículo 16 hace al sol y a la estrella. Entonces, ¿de qué luz está hablando el Señor ahí? De su gloria. Está hablando de su gloria. Hágase la luz, dice, y la luz se hizo, y vio Dios que la luz era buena, porque de alguna manera, dice segunda de Pedro, que este lugar, este es un hapac legomenon. Hapac legomenon es una frase que solo fue escrita una sola vez en la Biblia. A eso se le llama hapac legomenon. Entonces, como fue escrita una sola vez en la Biblia, no tiene, dice que esta prisión de oscuridad fue el Tártaro, ¿verdad? ¿A quién creen ustedes que vamos a juzgar nosotros? Porque dice Pablo, le está diciendo a los de Corintios, y que ustedes no saben que vamos a juzgar a los ángeles. ¿Se acuerdan de eso? ¿A qué ángeles vamos a juzgar? Si se supone que los ángeles están en el cielo y están a la par de Dios, ¿cómo los va a juzgar usted? Entonces no está hablando de los ángeles que están en el cielo, está hablando Pablo de los ángeles que están en la prisión, pero en esa prisión de oscuridad que se llama, fue mal traducido, los exegetas tradujeron mal esa palabra, le pusieron infierno, y nada tiene que ver con infierno, es otra prisión de oscuridad. Hay 3 prisiones de oscuridad que yo creo que ustedes lo dominan. El infierno para las almas humanas, que no fue hecho para almas humanas, conste. El abismo para Satanás y sus demonios, ¿verdad? Y el Tártaro. ¿Para qué es el Tártaro? Es para aprisionar a los ángeles caídos. Estos ángeles caídos son ángeles disidentes de Satanás, es ángeles que estaban bajo la influencia de Satanás, pero que no están de acuerdo con lo que Satanás hizo allá en el cielo. Como estaban bajo su mando, ¿por qué estaban bajo su mando? Dice la Biblia que hay 3 grupos, y son los que se pueden leer en la palabra. Ustedes pueden leer en la Biblia que hay 3 grupos de ángeles, y está el grupo de ángeles que dice que Satanás y quién, y sus ángeles, ¿verdad? Peleaban contra quién, contra el arcángel Miguel, y quiénes, y sus ángeles. Pero ¿a quién manda el Señor a avisar cuando está el profeta está pidiendo, Señor, ayúdame? ¿A quién manda? A Gabriel. Dice que Gabriel iba con sus ángeles, y ¿quién lo detuvo? El príncipe de Persia, que otro
maligno que estaba luchando para que no llegara la ayuda a Daniel. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál es la carta de Miguel, hermano? Hay tres, no. El que estaba ahí era Gabriel. ¿Y el mensajero cuál es? Gabriel. Entonces él funge dos. Gabriel y sus ángeles. Gabriel y sus ángeles. No solo el mensajero, también Miguel. No, es que él es un arcángel. Dice que el único que no es arcángel ahí, pero que tiene atribuciones más que un arcángel es Satanás. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, dice que él fue hecho con tanta sabiduría, dice acabado de hermosura, eso que le pintan, colicacho y que es negro y que es aquí, que es allá, eso es pura basura. Eso es pura, no, ¿qué va a ser? Ojalá fuera sátira, nada más. Sí, no, a lo que voy yo es que estas son estrategias del mismo Satanás, para que cuando vos mires al verdadero Satanás, vos lo que menos pensé, no, este no es el diablo, si mira qué cosa más linda este hombre o esta mujer, ¿qué vas a creer que es el diablo? Porque vos tenés asociado a tu cabeza que tiene cola, que tiene cacho, que tiene un tridente, nada de eso es cierto. Un dato interesante es que, ¿de dónde surge? Exactamente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Los principados, miren, nosotros aquí, como esta tierra, los demonios son territoriales. Ellos son territoriales. Nosotros tenemos la autoridad de Dios. El odio que nos tienen los demonios, Satanás y sus demonios, es que en ustedes fue depositado un poder que solo Dios lo tiene. Y es que cuando ustedes hablan, eso va a suceder. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno habla. Hay que tener mucho cuidado. Porque ustedes mismos forjan su futuro de acuerdo a sus palabras. ¿Qué dice el escritor? Dice aquí que todo lo que ustedes digan, dice que el que domina el arte de la lengua, que viva de la lengua. Proverbios 18:21 dice, Es la correcto. vida y la muerte está en poder de tu lengua. Exactamente, entonces nosotros... ¿Qué podemos declarar? Es correcto. Mire, la declaración, cuando usted, lo que no puede hacer usted es decretar. ¿Quién es el que decreta? Es un rey. Aunque ustedes son príncipes, lo que ustedes no pueden hacer es hacer un decreto. Eso es una tontería. Pero yo puedo declarar. Eso dice la Biblia. Ok, yo quiero explicar algo acá sencillo. Es bajo ese Sí. contexto que lo está diciendo. ¿Cuál es la importancia? La importancia de la Biblia. Para entrar ya tengo que... Disculpe, es que usted habló de prisión, que hay tres, y el lago de fuego. Sí, eso al final estas tres prisiones se van a reunir en el lago de fuego y va a ser ya exterminado para siempre. Eso ya lo dice la Biblia también. Vamos a adelantar esto para que dice que desde el punto de vista lingüístico, la Biblia es un monumento también, es un monumento riquísimo en la lingüística. O sea que la Biblia no solo tiene valor histórico, ¿verdad? No solo tiene valor histórico, tiene un valor lingüístico. El hebreo clásico, el hebreo que desapareció hace un tiempo, ¿recuerdan cuando Esdras es el primer hermeneuta de la Biblia? Entonces, cuando Esdras toma los escritos antiguos, él agarra el hebreo clásico de la época. ¿Saben por qué tiene algunos inconvenientes la Biblia? Porque en el hebreo no existían puntos no habían puntos de ortografía. No había vocales. Es correcto, entonces el exegeta obligaba, el exegeta ponía lo que él creía que más o menos decía. Ahora, para hacer una hermenéutica de un texto, tiene que tener la sabiduría necesaria. Esdras, en su momento, fue inspirado por Dios, fue puesto, ese don fue puesto en Esdras, con ese propósito, de que ustedes miran a Esdras y él está haciendo una exposición, ¿verdad?, ante el pueblo, y el pueblo 3 horas de pie, y todo el mundo estaba feliz. ¿Quién es el que está 3 horas de pie y no, ya me tiene aburrido este man de tanto hablar? Es correcto. O sea, estas son las cosas que a uno le agradan de la palabra de Dios. Ahora,
dice que el griego popular del primer siglo, imagínense que si la Biblia, si el Nuevo Testamento perdiera por alguna razón, perdiera su ámbito divino, inclusive el Nuevo Testamento sería un monumento literario, también lingüístico, porque es el único que tiene el griego koiné escrito. ¿Ustedes se imaginan? O sea, que el griego koiné nació el rey, el señor Alejandro Magno, para cuando se forma el helenismo en ese momento, lo básico de esto era el griego koiné. Y el Nuevo Testamento es escrito en este griego. Imagínense. ¿Cuál es el Nuevo Testamento? El griego koiné. Es el mismo, Sí, el griego clásico. Lo que pasa es que el griego clásico tenía muchos adornos y era más difícil de asimilar por la población. Es como el patuá aquí, el inglés normal. Los de la costa hablan un inglés, pero no es un inglés fino, es un inglés patuá, le llaman aquí, que es un inglés de viaje vulgar, pues, o sea, es correcto. Entonces esto es el mismo. Mira, hermano, yo quiero saber, primero me habló del griego popular, Sí. el griego koiné y el griego clásico. Entonces, el Nuevo Testamento, ¿cuál es? En el griego koiné. Por eso se constituye, el Nuevo Testamento se constituye como una pieza única literaria. Entonces, el griego clásico. Sí, El Nuevo Testamento en así es. Ahora, los lingüistas están totalmente de acuerdo de que la Biblia tiene un valor lingüístico riquísimo. Ahora, imagínense que en la Biblia ustedes pueden ver toda la descripción del Pentateuco en un hebreo que es una lengua desaparecida, que ya no existe. O sea, ahora se ha venido recuperando, pero ya viene con adornos lingüísticos de la época, pues. Pero el antiguo no tenía absolutamente nada, tenía que ser unas deducciones tremendas para poderlo echar a andar. Entonces, imagínense, la Biblia era lo que les decía. Les voy a contar este testimonio, les voy a contar 2 testimonios para que vean cómo cambia la vida y rápidamente. Bueno, ya estamos casi en tiempo, estamos a 3 minutos. Dice que un pandillero neoyorquino dice que sale de la cárcel. Él sale de la cárcel y ustedes saben que esa gente salen no pueden trabajar, no pueden hacer nada, pero en lo que va saliendo ahí en la Quinta Avenida, atracan a un fulano, le roban la bolsa. Y el tipo se va al Central Park, y él va a ver qué es el botín, a ver qué es lo que... Y se da cuenta que solo tenía una Biblia, el hombre. Y como lo que más tiene es tiempo, empezó a leerla, dice. Y empezó a leerla. Cuando llegó a reunirse con sus amigos, los otros malandros, y ahí el tipo le llega a decir, miren, yo me aparto de esto, ya no quiero seguir en esto. Y dije, pero ¿qué es lo que te pasa? No, es que encontré un camino mejor, la Biblia. Influenciado, un delincuente que está saliendo de la cárcel. Y eso mismo le pasó a otro fulano ahí, que llega, ustedes saben lo que es un colportor. El colportor es alguien que se dedica a vender libros. Es un colportor, así se llama, así se le dice, como visitador médico, nada más que en este caso él solo vende libros. La cuestión es que él va con sus libros, el 90% de los libros que lleva son Biblia, y lo agarra un fulano ahí, ¡boom!, y lo atraca también. Esto es en Suecia. Entonces le dice, mirá, empezá a quemar, no anda reales, bueno, no andaba dinero el hombre. No, solo ando mis libros y no he vendido ninguno, solo ando las Biblias. Entonces hagamos una cosa, encender la fogata ahí y estarle echando tus libros ahí para que no nos congelemos. Y le dice el colportor, hagamos una cosa pues, antes de echarlo al fuego, yo lo voy a ir leyendo. Lo voy a ir leyendo y vos me decís si lo he hecho o no, para que vos mires el importante. Dale pues, le dice. Y entonces va con el Salmo 23, empieza a leer el Salmo 23. Sigue, va con el buen samaritano, después va
y después llega el Sermón del Monte y lo queda viendo, ¿no? Man, ese libro no lo quemé, apartarlo, ponerlo ahí, leer otro, y llega con el otro y empieza a leerle otra porción de la Biblia, ¿verdad? La cuestión es que leyeron toda la Biblia, la leyeron, y ninguno de los libros los quemó porque todos eran Biblia. Ninguno quemó el hombre y le dice, andate, le dice, y se fue. Como a los años se lo encontró nuevamente al colportor y le dice, ¿te acordás aquella vez que te asalté? Le dice, ya él era un predicador de mucho arrastre. Y le dijo que gracias a esos libros, él había cambiado toda su vida. Imagínense, de los dos casos. Y estos son casos que nosotros los podemos ver ahorita. Imagínense cómo es el Señor de maravilloso y cómo es este libro tan tremendo. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a llegar.